Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, pues ya tenemos lo que va a ser el contenido del Real Decreto Ley que mañana viernes va a aprobar el Gobierno sobre lo que tantos y tantos estábamos esperando. Estoy hablando nada más y nada menos que del procedimiento a seguir en relación a la devolución de las cláusulas suelo, que como sabéis, y en virtud de la sentencia de 21 de diciembre del pasado año 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó obligando a las entidades financieras a devolver con carácter retroactivo la totalidad del dinero cobrado en concepto de cláusula suelo. Bien, este vídeo lo voy a plantear de la manera más breve posible, aunque hay muchas cosas y muy importantes que decir y no quiero que ninguna se me quede en el tintero. Lo primero que voy a decir es que este acuerdo se ha conseguido gracias al pacto al que ha llegado el Gobierno de la Nación, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, al que se ha sumado también Ciudadanos. Bueno, dejando al margen cuestiones políticas, el PP ha cedido la prerrogativa de anunciar en primer momento este acuerdo, que dicho sea de paso y tras una primera valoración personal que hago del mismo, considero que es bastante positivo de cara a los intereses de los afectados por el cobro indebido de las cláusulas suelo. Se ha dejado por parte del Gobierno que fuera el Partido Socialista Obrero Español el primero que anunciase públicamente la consecución de este acuerdo. No sabemos si esto forma parte de el pacto al que se llegó para que el señor Rajoy sea nuevamente presidente del Gobierno gracias a la ya tantas y tantas veces hablada abstención del PSOE. Pero esa es una cuestión política que no vamos a tratar aquí. Sí quería, no obstante, dejar constancia de que el acuerdo se ha conseguido gracias al pacto entre estas tres formaciones políticas. Estamos hablando de una cuestión, la de las cláusulas suelo, la devolución de las cláusulas suelo, que podría afectar a más de 1,5 millones de personas. Estamos hablando de una cantidad muy importante de afectados. Estamos hablando de que en virtud de esas cláusulas suelo se podrían haber cobrado hasta 10.000 millones de euros. Y estamos hablando también de que la cantidad que supuestamente se prevé tendrían que devolver las entidades financieras en aplicación de la sentencia referida podría ascender a más de 4.000 millones de euros. Son cantidades astronómicas que os invito a que cojáis un papel y un bolígrafo y tratéis de escribirlas, porque a mí a veces me resulta francamente bastante complicado. Dicho lo cual, que es un poquito el marco de referencia desde el que partir, lo primero que quiero que sepáis es que este pacto ha desechado los diferentes borradores que hasta este momento se habían hecho por parte del Gobierno y que habían trascendido públicamente. Se habló de un código de buenas prácticas al que yo en reiterados vídeos publicados anteriormente califiqué como de auténtica chapuza, y también de un supuesto protocolo de actuación. Bueno, pues nuevamente el tiempo me da la razón y el código de buenas prácticas y el protocolo de actuación han sido desechados y finalmente no han sido contemplados para la consecución del acuerdo al que se ya ha llegado ayer y del que a continuación os voy a hablar. Lo primero que quiero que quede muy claro es que en dicho acuerdo se ha establecido que las entidades financieras estarán obligadas a ponerse en contacto con todos y cada uno de aquellos afectados que tuvieran en su préstamo con garantía hipotecaria, en su hipoteca, una cláusula suelo. Están obligados a hacerlo. Y desde el momento en que lo hagan, que tendrá que ser ya, tendrán un máximo de 3 meses para llegar a haceros una propuesta concreta para resolver el problema. Un problema que no es vuestro, un problema que es de ellos y que ellos ahora tendrán que resolver. Vamos a ver cómo. Bien. Por tanto, 3 meses. Es, atención, obligatorio para ellas, pero es voluntaria. Es decir, podréis acudir al banco, a la entidad financiera, cuando os llame para plantearos una propuesta para hablar de esta cuestión. Ellos están obligados a hacerlo, a comunicároslo, pero vosotros podéis acudir voluntariamente, es decir, no estáis obligados a ello. No obstante, yo sugiero desde aquí, modestamente, que atendáis el requerimiento, porque no se pierde nada por sentarse a la mesa con ellos,
a ver qué es lo que os tienen que contar y a ver qué es lo que os tienen que proponer, porque igual la propuesta que os van a hacer pues podría ser saludable, podría ser interesante y en consecuencia podría ser aceptada por vosotros. Bien, este tema es absolutamente gratuito para vosotros. Es decir, sentaros a la mesa con ellos y en los términos que veamos después, si acudís a la vía judicial, tiene coste cero para vosotros. Es muy importante este punto y después voy a volverme a referir a él. He dicho que tienen 3 meses para resolver, para haceros una propuesta concreta en torno a esta cuestión. ¿Qué es lo que en qué tendría que consistir esa propuesta? Bueno, pues lo lógico y lo natural sería que la propuesta tuviera un contenido claro, y es la devolución íntegra de todo aquello que se os ha estado cobrando en virtud de la aplicación de las cláusulas suelo. Porque así lo ha determinado la sentencia de 21 de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así de claro y así de concluyente. Digan lo que digan, os cuenten lo que os cuenten, mareen la pérdida las veces que quieran y traten de confundiros con todas las estratagemas y subterfugios que se les pueda ocurrir. Esa es la realidad. Y como realidad que es, os tienen que devolver todo. Es decir, todo. En principio, eso no es negociable. Es una sentencia recurrible, es una sentencia de obligado cumplimiento y en consecuencia, si no acceden a devolveros la integridad de lo que os deben, vía extrajudicial, es decir, de una manera amistosa, sin necesidad de ocurrir a los tribunales, caso de que tuvierais que acudir a estos, obviamente ellos saben y muy bien que tienen el juicio perdido de antemano, porque la sentencia es insoslayable, es de obligado cumplimiento, es irrecurrible. En consecuencia, el juzgado o tribunal que entendiera de la demanda, caso de que la tuvierais que interponer contra ellos, para que os devolvieran lo que es vuestro, es una demanda que terminaría con una sentencia que tiene que ajustarse a lo dispuesto por la sentencia de Europa y en consecuencia el banco, la entidad financiera, sabe muy bien de antemano que tiene perdido el juicio, que tendría que devolveros todo lo que os debe y además tendría que hacerlo con costas. Atención, luego hablaré de las costas. Además de lo que os tienen que devolver, os lo tienen que devolver no solo la cantidad que habéis pagado indebidamente durante todo el tiempo en que lo hubierais hecho, sino que tienen que devolveros además unos intereses por esas cantidades, unos intereses cifrados en el 4%, que es el interés legal del dinero fijado actualmente en virtud de los presupuestos generales del Estado. Por tanto, atención, no solo tienen que devolveros lo que os cobraron indebidamente, sino los correspondientes intereses. Puede ocurrir, obviamente, que de esa negociación extrajudicial pudieran plantearos opciones, es decir, pudieran plantearos, por ejemplo, no pagaros, o mejor dicho, no devolveros la totalidad de lo que se os debe, sino una parte. Esto es lo que se conoce técnica y jurídicamente como una quita. Bien, por ejemplo, si os tienen que devolver 10.000 euros y solo os proponen devolver 6.000, estaríamos hablando de una quita. Bien. Eso, en principio, es inaceptable. ¿Por qué es inaceptable? Porque estaríais renunciando a 4.000 euros que serían vuestros. En consecuencia, si no hay un acuerdo extrajudicial, si vosotros aceptáis eso en el plazo que se estipule, pues tendrían que colocarlo en vuestra cuenta, renunciando a cobrar el resto de la cantidad que se os cobró indebidamente. Pero puede ocurrir que no aceptéis. En este caso, quedaría abierta la vía de la interposición de una demanda, es decir, de acudir a la vía judicial. Puede ocurrir también que os ofrezcan, aparte de una quita, os ofrezcan algún producto. Os van a vender los productos que tienen como algo maravilloso, algo fantástico, que genera grandes rentabilidades, que son súper seguros, que cuentan con todo tipo de transparencia, que son lo mejor de lo mejor. Fijaros que existe hasta la llamada hipoteca tranquilidad, por ejemplo, o incluso la banca ética también existe. Dejando un poquito estas paradojas irónicas aparte, cabe decir que cabe la posibilidad de que, puedan ofreceros algún producto estrella, entre comillas, de estos que dicen que son maravillosos. Yo recomiendo desde aquí que no aceptéis ninguno, porque ninguno es maravilloso. Todos tienen sus componendas y aquí, a estas alturas, nadie debe dejarse meter un gol por estas vías. Otra cosa es que os ofrezcan la posibilidad, aparte de una reducción, de una quita, os ofrezcan la posibilidad de amortizar parcialmente la hipoteca que todavía tengáis.
amortizar, atención, el capital pendiente de amortización. Si os ofrecen esto, es bueno que valoréis la posibilidad, porque claro, si os tienen que devolver, por ejemplo, 10.000 euros, y resulta que tenéis todavía que pagar 16.000 o 17.000 euros, por poner un ejemplo, en concepto de capital, a amortizar de esa hipoteca, pues obviamente a esos 17.000, ojo, siempre teniendo en cuenta que sea del capital, nunca de los intereses, del capital. Por eso solicito, o mejor dicho, os pido, os sugiero que si os ofrecen esto, pidáis inmediatamente al banco, a la entidad financiera, un cuadro de amortización del préstamo para ver la totalidad de lo que ha sido la vida de este, con todos los cargos, con todas las cuotas, con todas las cláusulas, con todos los intereses y con el capital amortizado y por amortizar. Esta es una posibilidad que cabe, es una posibilidad a valorar y desde el momento en que os lo presenten, que tendrán que hacerlo por escrito, dispondréis de 15 días para valorarlo y responder. No lo hagáis nunca si no estáis antes previamente asesorados debidamente para tomar una decisión. Es una decisión importante, es una decisión que tenéis que valorar muy bien. Y si no estáis en condiciones, porque no sabéis hacerlo debidamente, acudid a quien os pueda asesorar al respecto. Sigamos. Bien, puede ocurrir, bueno, el tema fiscal. Se ha dicho muchas cosas. ¿Qué ocurre si a uno le devuelven una importante cantidad de dinero en concepto de lo cobrado, o lo mejor dicho, de lo pagado indebidamente en concepto de cláusula suelo? Bueno, pues lo que ocurre es que fiscalmente esto está bastante bien tratado, porque no se trataría de un incremento de renta y en consecuencia la devolución de esas cantidades estarían exentas de tributación. Otra cosa es los intereses que la entidad financiera pague por ese dinero que cobró indebidamente. Esos intereses que podáis percibir vía de este concepto, por este concepto, sí se consideran incremento de patrimonio y en consecuencia sí que estarán sujetos a tributación. Y otra cuestión es que tendréis que hacer cuentas, no obstante, con Hacienda para ver qué cantidad tendríais que devolverle de la que hubierais estado beneficiando en su momento en concepto de las deducciones fiscales por adquisición de vivienda habitual. Sigamos. Supongamos que no hay acuerdo, que os ofrecen una propuesta que es inviable, que la quita que os ponen encima de la mesa es una tomadura de pelo. Supongamos que os cuentan milongas diciéndoos que la cláusula suelo no es ilegal, que bueno, digamos en definitiva que no quieren negociar seriamente. Bueno, pues en estos casos tenéis abierta la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, interponer una demanda civil y acudir a juicio en su momento. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que las entidades financieras saben muy bien que ese juicio no terminará en sentencia, que en todo caso va a ser condenatoria y que van a tener que pagar las costas, salvo alguna excepción que ahora os voy a contar. Saben muy bien que eso va a ser así, pero saben también muy bien que hay mucha gente que está en una situación de necesidad, que hay mucha gente que necesita dinero, que hay mucha gente que está pasándolo francamente mal y que necesitaría recibir de forma inmediata o en un plazo muy breve una importante cantidad de dinero, aunque no fuera toda, es decir, aunque se le hubiera hecho una quita. Bueno, pues en estos casos, obviamente, en estos casos, pues tenemos lo que tenemos. Pero hay que decir una cuestión. Saben muy bien que esa sentencia no va a tener lugar antes de año y medio. Año y medio, 2 años es lo que se está tardando por parte de los jueces y tribunales para dictar una sentencia. Las entidades financieras juegan con esta baza, juegan con la necesidad de mucha gente y podrían salvarse de pagar una cantidad proponiendo una quita que el afectado en su momento aceptase precisamente por la necesidad en la que se encuentra. Es un tema libre, es un tema voluntario, es un tema que puede aceptarse por cualquiera, pero yo desde aquí sugiero que todos aquellos que no os veáis en una situación de necesidad o de precariedad, no aceptéis esto. No aceptéis esto porque tenéis derecho a que se os devuelva la integridad de lo pagado indebidamente en concepto de cláusula suelo. Por tanto, si podéis esperar un poco más y tenéis un poco de paciencia, sabiendo los problemas que genera designar un abogado y un procurador y el tiempo que ello conlleva, pues a lo mejor
seguramente os va a merecer la pena porque el juicio lo tenéis ganado de antemano y la entidad financiera lo sabe. Por tanto, mucho cuidado con este punto. ¿Qué podría ocurrir para aquellas personas que antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre del 2016 hubieran interpuesto una demanda? Precisamente por esta cuestión. En estos casos, el acuerdo firmado o llegado ayer entre los tres partidos políticos referidos dice expresamente que se suspenderá provisionalmente el procedimiento en tanto en cuanto la parte pueda sumarse o buscar una solución extrajudicial con la entidad financiera en los términos a los que me he estado refiriendo a lo largo de este vídeo. Vamos a hablar finalmente del tema de las costas. Las costas son aquellos gastos, aquellos costes que tiene que pagar aquella de las partes que en un juicio hubiera perdido y siempre y cuando la sentencia así lo hubiera determinado. Pues bien, en el tema de las costas, el interesado, el afectado, estaría en principio libre. Estaría libre porque el acuerdo establece que no tendrá ningún coste para ellos, para el afectado, en caso de recurrir a los órganos jurisdiccionales. Sería el banco, la entidad financiera, la que tendría que acarrear con esas costas. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando se negara, como ya he dicho, a una solución amistosa con el interesado en virtud del procedimiento extrajudicial, o cuando también, atención, se dictara por parte del juez una sentencia donde se ordenara devolver al interesado, al afectado, una cantidad superior a la solicitada. En estos casos, la entidad financiera corre con los costes, y estos van a ser prácticamente todos porque estos procedimientos los tienen perdidos de antemano, salvo que el órgano jurisdiccional dicte una sentencia y acuerde que lo que tiene que devolverse al afectado es una cantidad menor de la solicitada, o que la entidad financiera en el curso del procedimiento se allane, es decir, reconozca en un momento dado la pretensión, en este caso, del afectado. En estos casos no pagaría las costas. Voy a ir ya terminando. Simplemente quiero deciros que se ha constituido también, o mejor dicho, se va a constituir una comisión llamada Comisión de Compensación. Vamos a ver, lo tengo por aquí. Sí, Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación de toda esta historia que os estoy contando. Vamos a ver si esto queda como un mero formalismo, así que quede muy bien decirlo y ponerlo en el decreto ley que mañana va a aprobar el gobierno, o si por el contrario va a ser efectivo. El Partido Socialista Obrero Español ha solicitado que en esa comisión estén integradas además las asociaciones, las principales asociaciones de consumidores, y que lo esté también representantes del Consejo General de la Abogacía. Ya veremos a ver en qué queda efectivamente esta cuestión. Yo voy a ir ya terminando. Solamente querría concluir un poco como empecé. Quisiera decir que la valoración personal que hago luego de haber visto los puntos principales del acuerdo, y sin perjuicio de la letra pequeña que mañana va a hacer constar lógicamente en el decreto ley que el gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros, considero que el acuerdo al que me he estado refiriendo en este vídeo es un acuerdo muy positivo para los afectados de las hipotecas, y que con las debidas reservas hay que considerar como, yo creo que como una, no voy a decir victoria, pero como un paso adelante muy importante de cara a el resarcimiento de los perjuicios graves perjuicios económicos y morales también muchas veces, que ha ocasionado el cobro o el pago indebido de intereses en aplicación del concepto de la cláusula. Yo termino simplemente y nada más deciros que aquí estoy, que podéis suscribiros a este canal, que en la ventana esmeralda@gmail.com podéis hacer las consultas que estiméis procedentes y en base a ellas ver si el asunto es viable para ver cómo encauzarlo con posterioridad. Y yo ya me despido de vosotros hasta muy pronto, recordándoos, o mejor dicho, enviándoos mi saludo de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.